Hola, bienvenidos al Club de Lectores. Mi nombre es Hiram Sánchez Martínez y estamos en espera de que llegue el profesor Daniel Nina. Hoy vamos a hablar sobre mi último libro que se llama Hay dos cuerpos en la nevera y otros crímenes. Está aquí de venta en Librería Norberto González, en Casa Norberto en Plaza Las Américas y en otras librerías, pero lo importante es que sepan que este es un libro que recoge 8 relatos de los cuales están basados en casos judiciales. Son casos de la vida real. Eh, Como algunos de ustedes sabrán, y los que no lo sepan se los digo ahora, yo fui juez durante 18 años y 4 de esos años, 4 años y pico, los pasé en el tribunal, lo que se conocía como Tribunal Superior, que hoy es Tribunal de Primera Instancia. Y en esos años pasaron ante mí muchos casos criminales y civiles muy interesantes. Yo recordando en una ocasión lo que me dijo el escritor José Enrique Colón Santana, que en una ocasión a él le había comentado Mayra Santos Febre la riqueza que había en las Cortes de Puerto Rico como material dramático. Y que aquí los abogados y los jueces no escribían basándose en esos temas. Y yo estoy de acuerdo. Ha habido algunos intentos anteriormente, pero de abogados para quejarse de jueces, etcétera. Pero cuentos o novelas sobre basados en la vida real de casos judiciales que se ven, yo por lo menos no conozco, ¿verdad? Así que yo, además, impulsado por esta idea que me la dio mi editor, el compañero amigo, también escritor y editor, Alberto Medina Carrero, que me dijo, oye, ¿por qué tú un día no te sientas y te pones a escribir sobre los casos que tú consideras más importantes que hayas visto o de mayor impacto dramático que tú hayas visto, etcétera? Y ahí fue que se me ocurrió ponerme a escribir de este tema. Después de eso, mi esposa, que también es abogada, Iris Barreto Saavedra, me dijo, tú tienes que llevar a cabo ese proyecto. Y estuvo por años, ¿verdad? Motivándome para que me sentara a escribirlo. Yo no me había sentado a hacerlo hasta después que publiqué los libros sobre el que se llama Antonia, tu nombre es una historia, narra el asesinato de la joven universitaria Antonia Martínez Lagares a manos de un miembro de la fuerza de choque de la policía. Por cierto, en el segundo piso del edificio donde estamos, que era el hospedaje a donde ella subió a guarecerse, no era donde ella se hospedaba aquí detrás, pero no era aquí. Después de publicar ese libro y de publicar el libro sobre la vida de Raymond Dalmau, yo decidí entonces que era hora de sentarme a escribir este libro relacionado, ¿verdad?, con mi vida profesional de juez. Y aquí tenemos al compañero Daniel Nina, que podrá entonces, a base de sus preguntas, yo podré irles contestando sobre el resto. Daniel, le he hablado sobre cómo... Cuarto Marte de de Mario Ocho Cuarto. Paquito Lindor, ¿entiendes? De Yauco, Puerto Rico. Que no es Paquito porque Ya, está cerca. sí, eso Él es de eso. Puerto Rico también. Sí. Señores y señores, nos encontramos aquí en el Club de Lectores, octava edición, capítulo 18, y nos ha ido súper, y esto va en grande, sí, como el capítulo 10, no,
sexto episodio. No sé, pues vamos a la 16, me dice de producción. Y estamos aquí con el distinguido amigo Irán Sánchez, que es Martínez, en la casa de los González. Y veo a la gente aquí fajar, levantando cajas y moviendo cajas de lado a lado. Yo lo llamé hace como 3 meses atrás cuando me enteré de este libro, no es verdad, pero suena bien. Y le dije, me encanta el título, Hay dos cuerpos en la nevera. Y Irán, que es amigo, pero también dirigió mi reválida cuando yo la cogí en algún momento dado, él era el presidente de la Junta Examinadora de Abogados, pues tiene cosas curiosas, porque el libro de Raymond Dalmau es un acierto. El libro de Antonia Martínez es un libro necesario. Las columnas a veces discrepamos, pero son importantes que las sigas escribiendo porque hay que discrepar para poder debatir y después encontrarnos. Pero poco a poco ha ido creando una extensa ya bibliografía de su autoría, que entre ellos incluye el libro de Antonia Martínez, Tu nombre es una historia, Cuesta de los judíos número 8, Quería ser como Charles, Casi siempre fue abril, Estamos locos y los que se hacen, a mi juicio, Ató con cintas sus desnudos huesos, La ciberpostora, El marido de su amante y Cuentos inveraces para ser creídos. Pues, tiene una colección de más o menos 10 libros y este es el 11º. Y entonces a mí me gusta esa parte porque venía pensando en él que la gente le dedicó una etapa muy larga de su vida a hacer un oficio que lo hizo muy bien, que era juez. Te iba a decir que te gradúa, se jubila siendo juez del apelativo, pero Sí, es como graduación. más o menos. Entonces, es decir, que llega a una serie de ramas, de niveles de la rama judicial, y luego se dedica a escribir copiosamente, y también participamos en la Comisión de Juristas Creativos del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, así que nos vemos muy a menudo, y tiene, Yaucano, y tiene un homenaje a su hijo, que ya no está con nosotros, que es un certamen de poesía anual, que ha ido poco a poco cogiendo su propia fuerza y ya es un evento que hay que destacar en este país. Así que es un hombre que por muchos años fue muy estructurado jurídicamente y ahora está en una fase muy creativa. No me vas a decir, no, yo siempre fui creativo. Yo creo que son distintas fases que uno va viviendo y lo tenemos aquí. Con un título así, Hay dos cuerpos en la nevera, yo me empiezo a preocupar, porque él dice relato inspirado en casos reales. Y yo estaba leyendo por encima el libro entre anoche y hoy, y yo decía, en serio, ¿cuál fue este caso? Porque son casos que pasaron en la vida real. Con todos esos saludos a la gente en San Juan de Puerto Rico a través del Pozo Antillano, en nuestras plataformas, Adrián Zacapérez en los controles en San Juan, Alejandro Ortiz Arraiza en la producción general, y desde San Sebastián del Pepino de forma simultánea por Radio Raíces, Robertito y Víctor Rivera desde allá, y Ramón Colón Prat, Ramón Edwin Colón Prat, amigos generacionales, de él. Yo soy chiquito, Sí. yo podía ser hijo de Ramón Edwin, embuste, pero suena bien. Está el control general de allá de radio. Así, y él tiene fiesta y no nos invitaron. Producción, hay bizcocho y lechón, hay comida de Navidad en Radio Raíces hoy. No puedo invitar a todo el público, pero sé que lo van a pasar bien. Feliz cumpleaños a la compañera que hoy se maneja. Vamos a ver entonces, maestro. Cuéntenos usted. Pues La introducción era veraz. la introducción era veraz. Detalle, el hacedor de que en este edificio donde nos encontramos, en la calle Paseo de los Libros, no la vamos a llamar como el colonizador nada más, se haya puesto una tarja en el aniversario, recordación, conmemoración, recuerdo del asesinato de Antonia Martínez, que cumplió el año pasado 50 años ese asesinato, y el compañero Irán Sánchez fue hacedor cuando todavía había estado con vida el compañero Norberto González, que esa tarja se pusiera, que le daba a este edificio, porque en este edificio, ¿cuál es el número de este edificio? 1012, Ponce de León, segundo piso. Fue donde Antonia fue asesinada en marzo de 1971. Te escuchamos, háblanos de estos cuentos. Bueno, son 8 relatos, 8 casos criminales y 2 civiles que incluí por las razones que puedo decir más adelante. Pero de estos 8 relatos son los que yo están basados en casos que yo tuve en mi sala, que fueron juicios por jurado,
en donde debo hacer un paréntesis. Daniel lo sabe porque es abogado, pero no todo el mundo lo sabe. Cuando los casos graves se ven por jurado, por un derecho constitucional, el juez está allí como un moderador. El jurado es quien toma la decisión de si la persona es culpable o no. El juez sí tiene una gran participación porque dirige los procedimientos y es el que decide qué prueba el jurado puede tomar en cuenta y cuál no. Así que mi presencia, estar allí siempre, todos los días del caso, pues me permitía a mí tomar nota, tener acceso a expedientes judiciales. Así que a base de eso yo fui más o menos acopiando aquellos casos que a mí me parecieron más interesantes. Daniel habla del caso, del título, Hay dos cuerpos en la nevera, y ese es el título de uno de los relatos en que se basa eh, ese caso en la llamada masacre de Trujillo Alto. La masacre de Trujillo Alto fue un caso en el cual una persona, ah, eh, una señora joven, que tenía una niña de 2 años y un varón de 5 años, pues los tres fueron encontrados asesinados, ella en la bañera, y entonces a la niña la colocaron en el freezer, sacaron todo lo que había en el freezer, la colocaron en el freezer luego de apuñalarla. Y al varoncito, al de 5 años, luego sacaron las gavetas, sacaron todo lo que había dentro y en el hueco que quedó, allí metieron el cadáver apuñalado del nene de 5 años. A la señora la pusieron en la bañera en el segundo piso, era una planta de 2 pisos, una casa dúplex, y allí fue como la encontraron cuando el cadáver de ella comenzó a apestar, y por eso es que se descubre. Los asesinatos ocurrieron un domingo por la noche, amanece el lunes, y los cuerpos fueron encontrados en el miércoles, ella en estado de descomposición avanzado. Y entonces ese caso generó una gran controversia porque se sospechó inicialmente del esposo de ella, luego el Departamento de Justicia lo descartó y acusaron a dos personas, al vecino que vivía al otro lado de la pared, porque como dije, una casa dúplex, y a otro muchacho que vivía 2 o 3 casas más abajo en la misma calle. Ellos dos no eran amigos, sino conocidos, vivían en la misma calle, pero estuvieron juntos conversando esa noche frente a la casa. Y la prueba, los fiscales trataron de vincular, ¿verdad?, la presencia de ella, las conversaciones de ellos con dos testigos que estuvieron en esa reunión. Y fíjense cómo de esa, ¿verdad?, de esa prueba, pues yo fui articulando una historia de lo que había pasado antes, de lo que pasó en casa de los vecinos, que son las vecinas en la que se da cuenta, la vecina en la que oye en la madrugada a un niño decir no me pegue, cosas así. Entonces se va ¿verdad?, montando la historia para que el público lector vaya conociendo desde el punto de vista, ¿verdad?, dramático, esa historia. En ese caso en particular yo digo que el caso de haber sido por Tribunal de Derecho, Daniel, yo hubiera absuelto a uno de ellos. Pero ese no renunció, o sea, ellos decidieron que el caso se viera por jurado, así que a mí no me quedó más remedio que sentenciarlos a ambos por asesinato en primer grado, 3 casos de asesinato en primer grado. No, ese detalle, porque los jueces no hacen público, presumo que es un deber ético a posteridad. Todo eso vamos a ver el tema. Pero yo voy a leer una parte de ese cuento que está en la página 135, que quiero saber si es una constructura híbrida, cuento y relato anecdótico, confesional, cuando dice: cuando ocurrió la masacre de Trujillo Alto, yo era juez en Mayagüez y a juicio por los asesinatos, en caso de esclarecer y acusarse a alguien,
tendría que dilucidarse en Carolina, a 200 kilómetros de distancia. Le da seguimiento en la prensa el desarrollo de la pesquisa como cualquier hijo de vecino, con un simple interés general por un crimen atroz que a todos perturbaba y el deseo que la policía lo esclareciera. Era un caso que los medios destacaban continuamente. El mayor de los niños asesinados tenía 5 años y la menor de mis hijos 7, de modo que se me hacía un tanto difícil entender cómo era posible que otra persona tuviera el ánimo de aceptarle 3 puñaladas a un niño tan inocente, en este caso un niño o una niña, y continuar su vida como si nada. En género de cuento, pero también aquí hay un testimonio, si una tercera voz, Sí, pero tú eras juez en ese momento, tenías hijos. sí, ¿Cómo se ve eso? sí. Bueno, yo estoy diciendo algo que es cierto. O sea, no perdamos de vista de que el juez es un ser humano común y corriente que vive en sociedad, en la misma sociedad en la que tú y yo vivimos y Adrián vive, cualquier persona vive y es afectada, el juez es afectado del mismo modo. Mucha gente se pregunta eso, pero ¿cómo, si tú conoces de esa barbaridad, de cómo se ocurrió allí, después cómo se puede juzgar eso? Pues sí, se puede juzgar porque recuerden ustedes que el juez tiene que dejar a un lado sus sentimientos. O sea, una vez, independientemente de lo que uno haya sentido, ¿verdad? En su vida personal, sentimentalmente, en términos de sentimientos sobre ese crimen, si después a uno le toca juzgarlo, pues entonces uno tiene que hacer abstracción de eso y pensar que su responsabilidad es mayor que la de los demás ciudadanos que no tienen esa responsabilidad, la de juzgar. Así que cuando yo digo eso de que yo tenía una niña de 7 años, bastante cercana al varoncito muerto de 5, y que eso yo no entendía cómo podían apuñalar, ¿verdad? A un niño así. Era cierto, yo realmente encontraba inconcebible que alguien pudiera, pero yo no. Recuerden que lo que yo tenía que juzgar allí, o sea, participar en el juicio de una persona que se acusaba de eso, no necesariamente que esa persona lo había cometido. De hecho, para eso era que se estaba allí. Y como no se sabe eso, pues uno parte de la premisa de que la persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad fuera de duda razonable. Así que es un proceso que los abogados, y de eso tú conoces porque llevas casos también, Daniel, los abogados aprendemos, ¿verdad? A separar el aspecto emocional de los casos del aspecto profesional. Y yo te diría que el buen juez es el que puede lograr eso, que pueda sentir la emoción ante un caso, pero superar eso, separar la emoción y actuar profesionalmente. Bien, esto es interesante porque es un dilema, y yo no voy a entrar en notas comparativas, pero es interesante un compañero puertorriqueño escritor que juega ahora, desde la perspectiva de haber sido juez, a contar la historia ficcionalizada, porque se ficcionaliza, es decir, esto no fue lo que pasó, pero es como tú interpretas, que tiene un vuelco, como diría en otro sitio, o un giro que lo hace literatura. Yo creo que es bien importante decir, hubo unas personas que fueron asesinadas en una masacre, fue en un hogar en Trujillo Alto y hubo una gente que acabó culpable en la vida real por estos hechos. La ficcionalización, que es bien importante, la gente se confunde, pero es que eso no fue así, es que no fue así, es que esto es un hecho ficcionalizado. Es un elemento de la literatura, es un elemento que es la contribución de un escritor o escritora que lo hace posible. Lo interesante es que te agarre y te amarre y que no diga, ay bendito, ¿tú te acuerdas cuando éramos más chiquitos que estaba nuestro amigo y fenecido hoy, Héctor Rivera Cruz, que decía, testigo, dígame si era cierto, y todo el mundo se quedó con eso pegado? Sí, Bueno, pues eso era la caricaturización de un proceso muy serio sobre el Cerro Maravilla, que había un fiscal que representaba los intereses del Senado de Puerto Rico haciendo una investigación, pero la gente lo popularizó con las camisetas, con los grafitis, con tantas cosas. Eso es ficcionalizar el evento. El evento real pasaba en el Senado y después se ficcionalizó. Bueno, con eso, lo que quería decir, la nota no comparativa, pero interesante, es que en Puerto Rico vemos muchos abogados y abogadas escribiendo, pero en la literatura policíaca de crimen, algo que llaman terriblemente
la novela negra o la literatura negra, que es de policías investigados. Me parece interesante que hayas hecho este libro. Los otros no eran así. No. No. Así que una vez hablamos del de Raymond Dalmau, que ahorita podemos hacer un comentario, pero los otros eran como más una parte libre tuya de la creatividad, pero este está basado en un proceso. ¿Cuántos años tú fuiste juez? 18. Pues es un proceso largo de la vida. Y Sí. antes fuiste funcionario público. Sí, trabajé en el Tribunal Supremo 7 años y trabajé 3 años como ayudante especial del gobernador Hernández Colón. Es decir, una carrera Sí, en el quehacer público prolongada de básicamente 31 años y que eso forma uno de una forma, porque estás haciendo política pública en sí. todas esas instancias, o por lo menos responsabilidad pública. Así que cuando empezamos a escribir, no pensamos en buenos y malos, delincuentes, pillos, ladrones, asesinos, pensamos Ah, en otras cosas. ¿Cómo empezó la primera parte de tu fase literaria? ¿En qué género, en qué historia yo, contada? de la fase literaria, vamos a decir de la fase literaria en que publico, porque yo comencé a escribir desde que yo estaba en 8º grado. Lo que pasa es que siempre era pues, para poner en la gaveta. Pero cuando yo me jubilo del tribunal, yo dije, ahora veo cumplido mi sueño, que es lo de muchísimos escritores que no hacen nada en la vida, que no sé escribir. Yo tenía que salir a trabajar todos los días a un tribunal como juez. O en otras circunstancias, yo trabajaba más allá de las 5 de la tarde, por lo tanto llegaba de noche a casa, no tenía ánimo de escribir, los fines de semana era para dedicárselo a mi familia. Así que yo soy de esos escritores que no buscaron tiempo para escribir. Así que cuando yo me voy del servicio público, que entonces me mandan un cheque a mi casa por descansar, yo dije, pues ahora es que yo voy a dedicar mis horas de descanso a escribir. Y entonces ahí es que comienzo, saco Cuesta de los Judíos número 8, que surgió a raíz de mi lectura de cuando era puertorriqueña, porque ahí fue que yo descubrí que se podía escribir un libro sobre las experiencias de uno de niño. Yo dije, adiós cara, cuando yo terminé de leer ese libro, Daniel, que eso lo vendían en los supermercados, y yo digo, pero ¿qué es esto? Se puede escribir un libro de lo que uno recuerda cuando uno era niño. Ah, pues si Esmeralda Santiago lo hizo, yo lo puedo hacer. Así que experimenté ese tipo de literatura de la memoria. Es un libro que llega de mis recuerdos más antiguos hasta los 11 años y pico, hablando son 232 páginas hablando de esas experiencias de infancia, sí, y preadolescencia. Así que yo te diría que comienzo con ese libro, y después paso a publicar dos libros de cuentos que son El marido de su amante, y El marido de su amante y Cuentos inveraces para ser creídos. Son dos colecciones de cuentos, y ya con eso pues le cogí el gusto a escribir y a publicar y seguí escribiendo y publicando. Yo lo que hago es todos los días es eso, después de desayunar es escribir, todos los días. Iris es tu esposa, ¿verdad? Sí, sí, Y a Iris le dedicamos este libro que sí, te dijo escribir este tema porque nunca has escuchado ese sí, tema. La sí, esposa de otro, se sí, llama Mario, y de apellido Valga y de y combinado Llosa, le decía, tú eres un vago, te pasas todo el día frente a una computadora sí, y nunca limpias la casa. sí. Yo presumo que Iris no dice No, eso. no, no. En casa yo tengo mis tareas asignadas. Para darte una nada más, a mí me toca fregar todas las veces. Sí, para que tengas una idea. No lo hago con gusto porque no es algo que me guste hacer, pero es algo que lo hago y me siento satisfecho con hacerlo. Ok. Eh, este, Así que yo te diría, Daniel, que después de esos primeros libros, pues ya los que vinieron después se hicieron más fáciles. Eh, el de Raymond, ya yo te conté a ti en una entrevista anterior aquí, pues ese tiene su propia historia.
El de Antonia Martínez, pues ese era un libro que yo debí haber escrito hacía mucho tiempo y no me había sentado a hacerlo hasta que finalmente decidí que había llegado el momento y ese tuve que hacer una investigación en la hemeroteca de la universidad y hacer entrevistas a testigos, etcétera. Ese me tomó un poco más de tiempo. O sea, porque el de Raymond y el de Antonia son crónicas. Aparte de eso están los de memoria y más recientemente el anterior a este, que es Ató con cinta sus desnudos huesos, que está basado en un poema del poeta nacional colombiano Julio Flores Roa, que se llama así mismo, Boda Negra, y que aquí lo popularizaron, ese poema lo popularizó el trío Los Condes, y que yo escuché de adolescente, que me impresionó por la historia que contiene esa canción, que como dije es poema, de necrofilia, básicamente. Y entonces un día pues me senté a escribir sobre quiénes eran esos personajes que son objeto de ese poema. Bien, estamos aquí con Irán Sánchez Martínez en el programa Club de Lectores, todos los sábados, capítulo 16, octava temporada, esos son muchos años ya, y seguimos para la novena temporada del año que viene con nuevos frutos y bríos y nuevas cosas. Si no se nos cuaja, se van a sorprender lo que vamos a hacer a partir del sábado 28 de enero cuando empiece la próxima temporada novena. Pero le queremos dar las gracias a toda la gente que nos apoya y sobre todo a la librería Norberto González aquí en Río Piedra con su gentil familia González. Todos los González siempre andan por aquí juntos. Y a la gente que nos auspicia para los auspiciadores, patrocinadores y distintos quehaceres que participan con nosotros. Y en particular el libro Nenísima, novela desde la década de los 80 hasta el presente de la autora Tere Dávila. Se encuentra disponible en la Librería Mágica, Instituto de Cultura Puertorriqueño, Librería Laberinto, Librerías Norberto González y en la librería El Candil en Ponce. También al Wilber López Moreno, abogado y escritor, nunca dejar de decir que no es escritor, que se dedica a casos de quiebra, muchos abogados escribiendo, y que esas horas largas escribiendo alegatos, cualquier cosa, acaba uno haciendo hasta poesía. Puede contactarse a Wilber al 787-390-0584. Visite su página Consejo de Quiebras PR Puerto Rico. Regala el poemario Tacitas de Café de la queridísima Iris Miranda. Se encuentra disponible en librerías Norberto González, de Poets Passage y en la librería mágica. Libro perfecto para esta Navidad. Claro que sí, Iris. El libro Invisibilizadas e Nombradas, cuentos de mujeres puertorriqueñas negras, que se encuentra disponible en librería Norberto González, Laberinto, en Amazon, de la escritora puertorriqueña, bien puertorriqueña, Rosario Méndez Paneda. El libro Un flanel caribeño, el ensayo híbrido de Eduardo Lalo, de la autora Carmen Centeno Añese, se encuentra disponible en la librería mágica. Así que todos estos autores y autoras escriben libros en Puerto Rico, participan en todos estos eventos literarios, los que sea, ferias de libros en toda la isla. Y en estas Navidades, si no estoy malo, regale usted un libro de escritores y escritoras puertorriqueñas. Para empezar, si a usted le gusta lo gore, así lo medio macabro, así wackity, hay los cuerpos en la nevera de Irán Sánchez Martínez, quien se encuentra aquí con nosotros. Seguimos con el compañero Irán conversando sobre su nueva obra y su trayectoria, que era por donde veníamos. Yo sí puedo destacar que el libro de Antonia y el libro de Raymond Dalmau son extraordinarias crónicas, ambos los conozco bien, y voy a hablar solo del de Raymond Dalmau, que yo nunca me enteré quién era el que la había escrito hasta un tiempo después, porque es de Raymond Dalmau con lo que se llama un escritor ciego, un shadow writer, un autor invisible que se llama Irán Sánchez Martínez, pero la mejor historia no es esa, es como él acabó escribiendo el libro de Raymond Dalmau, porque eso es lo bueno de estar perdiendo tiempo todo el día, porque no me la contaste tú, él estaba escuchando un programa de radio ya en el retiro, que me cualifica, y escuchó que Raymond quería escribir un libro y no sabía cómo hacerlo, y él lo llamó a Raymond y le dijo que sí, eso es verdad. No, es un poquito distinta la historia, sí, sí. Es que yo soy fanático de por mi esposa, que es de Quebradilla, o sea, natural del pueblo de Quebradilla, por lo tanto ella es pirata de Quebradilla en el baloncesto,
y yo me hice fanático de los Piratas y conocí a Raymond Dalmau, Nestalí Rivera y todos los jugadores de aquel trabuco que hubo en los 70 que tuvieron muchos Los casi, los campeonatos. casi Y ganadores. los casi ganadores unas veces y los ganadores otras. Y entonces a mí me impresionó mucho ese jugador y siempre como fanático admiré al jugador Raymond Dalmau. Y entonces yo un día le digo a mi esposa, ¿sabes el libro que a mí me gustaría escribir? La biografía de Raymond Dalmau, pero yo no lo conozco. Así que gracias a una compañera de escuela de Iris, que era su mejor amiga, la mejor amiga de Raymond, y compañera de clase, ¿verdad? De Iris, que fue secretaria de Recreación y Deportes en un momento, Lucy Molinari, almorzando un día con otra compañera de clase que yo le manifiesto a ella que no conozco a Raymond y me gustaría escribir un libro. Y ella me dice, pero si es que Iris sí conoce a una persona que lo conoce bien, entonces por Lucy Molinari es que yo me conecto. Y en Casa Norberto es que yo conozco por primera vez a Raymond porque decidimos, decidimos reunirnos allí. Y allí, y por eso es que probablemente tú has confundido eso un poquito, ahí es que Raymond Dalmau me dice a mí, mira, yo empecé a escribir mis memorias, pero llegué a la página 19 y no pude seguir porque el español no es mi vernáculo. Su vernáculo es el inglés, aunque habla el español perfecto hoy día. Y entonces en ese momento yo había escrito creo que 5 o 6 libros y le dije, mira, pues yo te traigo mis libros. Tú míralo, si tú piensas que yo tengo la calidad de escritor como para trabajar en tu biografía, pues yo estoy interesado en hacerlo, tú me dejas saber. Y acordamos reunirnos en una segunda ocasión y así fue en la próxima ocasión que yo vi, que él me trajo las 19 páginas, yo le dije, aquí por lo menos está el material para hacer el primer capítulo. Y el primer capítulo que tiene hoy día ese libro es que yo retomo las 19 páginas y las elaboro, las trabajo como yo trabajé el resto del libro, con mi estilo, le añadí algunas cosas y entonces nos reunimos, de ahí en adelante él iba a mi casa 2 veces en semana y estábamos toda la tarde, él contándome a base de las preguntas que yo le hacía, él contándome su vida, yo la grababa además, y entonces él se iba y yo me ponía a escribir lo que me había contado y así fuimos montando el libro. Ese es un tremendo trabajo en su momento, en 2017, 2018. 2018 se terminó, sí, el libro tomó 7 meses hacerlo. Y sale publicado 18 o 19. El 18. El 18. Sí. Fue uno de los grandes aciertos del 18 en esas navidades. Yo me acuerdo que en Norberto, en las Américas, valga el anuncio, trabajando allí con él en un proyecto que estábamos tratando de hacer y ese libro vendió, tú me corrí, como 8,000 copias en su momento. Más o menos. Más o menos. Y ese libro, si te recordarás, se presentó en Casa Norberto en Plaza de América. ¿Y quién lo presentó? Un amigo de Raymond que vino para eso, Benicio del Toro. Benicio del Toro fue a Casa Norberto, a Plaza de las Américas, a presentar ese libro. Qué bien, qué bien. Porque en una de las películas, Benicio, la camiseta original con el número de... en la película Basquiat, Benicio pide al productor que va a usar el nombre del Dalmau. Y además de eso, llama a Raymond Dalmau y le dijo, yo quiero una camiseta de las tuyas del equipo nacional. Sí. Y Raymond usaba el número 14 en el equipo nacional. Así que cuando tú ves esa película y ves a Benicio del Toro tirando y con la camisa en el número 14, esa era la camiseta de Raymond Dalmau. Son detalles interesantísimos, porque eso fue verdad. Creo que la camiseta era de otro personaje y él pidió esa. O sea, sí. No era Dalmau el que iba ahí. No, él pidió usar el nombre de Dalmau y pidió usar el número de la camiseta y pidió usar la camiseta de Dalmau, sí. la de verdad, la original. Sí. Qué bien, eso es un detalle que yo manejaba por otras cosas, pero qué bueno que tú nos compartes. Eso es tremendo trabajo literario, de crónica, de éxito tanto para Raymond, que es su libro, como para un autor tras bastidores o invisible, que fuiste tú en ese trabajo, y para una casa editorial puertorriqueña. Es decir, normalmente los libros aquí no venden 8,000, 10,000 copias. Yo te puedo decir cuáles son los que han vendido más, que no son necesariamente
de gente que uno pensaría en ese renglón, pero hay otros que se han vendido una serie de copias, pero es muy importante que eso pase para estimular que la gente siga escribiendo crónicas o relatos o historias de asuntos con los cuales el país se puede relacionar. Y eso me trae nuevamente ahí dos cuerpos en la nevera para distintas edades, ¿verdad? Para gente joven yo le diría, mire, es bueno porque es de terror. Entonces la gente, hay una edad que se puede interesar. Para mí, que soy una edad un poco más adelantada, lo que me parece interesante es el ejercicio que yo empecé a hacer es identificar el caso, porque en muchos de estos casos uno se relacionó como el de Trujillo Alto. Y en esa medida es una pregunta siempre diligente, porque has tenido distintos trabajos, el de Charles, podemos hablar de ese, que uno piensa, cuán comprometida con mi entorno es la literatura, es decir, estoy buscando historias que pasan y las quiero contar, o viene esto de me lo inventé, me salió la musa, que es un debate que yo no creo así, me salió la musa y me puse a escribir de cualquier cosa. ¿Cómo tú lo ves? Siempre tiene que haber un motivo y los motivos normalmente se han basado en unos hechos concretos. Eh, Generalmente son ideas que uno ha traído como te contaba, de épocas anteriores, es decir, de hace tiempo, como es el caso de Hay dos cuerpos en la nevera, que dije antes de tu llegar que la idea original de que lo escribiera fue de nuestro amigo mutuo, Alberto Medina Carrero. Alberto es el que me da la idea, pero Iris, mi esposa, es la que ajora con el látigo, ponte a escribir eso, mientras yo escribía otros libros y sacaba otros libros, hasta que finalmente lo hice. Ella guardaba mis libretas de estrado, los jueces toman notas en el estrado sobre lo que declaran los testigos, etcétera, y yo me las llevaba para casa, porque esas no pertenecen al expediente del caso. Y entonces, gracias a eso, muchos de los casos los pude rehacer en mi mente, a esas notas o a fotocopias de documentos, documentos públicos del caso. Y de esa forma yo pude ir otros, y vuelvo ya y imito a la pregunta que me hiciste, otros fueron casos que cuando ocurrieron yo dije, de este caso algún día yo creo que me voy a sentar a escribir. Estoy hablando del año 88, 89. 89 es el año que yo veo el caso que está aquí titulado El que a bombazo mata, a bombazo muere, la parte que no está en el título. El título es El que a bombazo mata, tres puntitos. O sea, que fueron casos que yo fui pensando así. Otros libros, sin embargo, Dani, surgen así. En una ocasión, por ejemplo, yo escribí La ciberimpostora, que es la impostora cibernética. Porque vi una convocatoria de literatura juvenil y yo dije, adiós, cara, yo nunca he escrito nada para jóvenes, voy a escribir algo para jóvenes, que puede ser leído por adultos también. Y entonces así es como me siento y me pongo ¿verdad?, a pergeñar sobre qué tema podría tratar en una novela corta para jóvenes. Y así es como surge ese libro. Casi siempre fue Abril, pues es un libro que está basado en la historia que me contó mi esposa, porque mi esposa viene de una familia, eran el matrimonio y cinco hijas y un hijo, y entonces el hijo y tres hijas adicionales, o sea, cuatro en total, de los seis, cuatro padecían retardación mental. Así que ella se cría en un hogar de discapacitados mentales, y a mí siempre me llamó la atención, ¿cómo será eso de uno vivir rodeado de discapacitados mentales, criarse con discapacitados mentales? Porque yo no tengo esa experiencia. Y entonces yo siempre pensé, nunca se lo había dicho, que algún día a lo mejor yo podría escribir o una novela o una obra de teatro, lo que fuera, que tratar el tema de cómo es la vida en un hogar llena de discapacitados mentales. Así que lo único que yo conocía de discapacitados mentales es el cuento de Pedro Juan Soto, Los Inocentes,
Y yo dije, aquí no se ha escrito nada sobre ese tema, en Puerto Rico no se ha escrito nada sobre ese tema. Entonces me puse un día, le hice la proposición, primero le propuse que ella lo escribiera en forma de memoria. Y yo como ghostwriter me ofrecí a hacerlo, pero ella me dijo que no, me dijo no. Y yo le dije, pero ¿me darías el material para yo hacer una novela? Me dijo, eso sí, este, siempre y cuando lo que yo te cuente no lo utilices nunca en la vida para nada en mi contra. Yo está bien, eso yo lo puedo aceptar, esa condición yo la puedo aceptar. Y entonces, un día nos pusimos, me acuerdo que la primera vez estuvimos hablando como hasta las 2, las 3 de la mañana, y yo anotando en una libreta amarilla, eso un liga amarillo, datos sobre cómo habían sido su experiencia de niña. Daniel, yo conocí, preparándome para ese libro, fue que yo vine a conocer quién era verdaderamente mi esposa. La titán de la llanura, como decimos, la mujer poderosa de voluntad con la que yo me había casado. Y entonces yo fui trabajando ese material y allí es como surge, casi siempre fue abril. Bueno, Iris, sabes que tú eres parte de la literatura. Cuando se gana el Nobel o premio relacionado, pues tú tienes que pedir tu por ciento, no del lo económico, del título. Y a Iris, ¿cuál es el apellido de Iris? Barreto Saavedra. Barreto, Saavedra. Pero es interesante algo que estás trayendo ahí. Uno, ¿te acuerdas cuando éramos más jovencitos que había una campaña que decía detrás de todo hombre que usa Brut hay una mujer? ¿Te acuerdas de ese anuncio? Era de Klopman, detrás de cada hombre que viste de Klopman hay una mujer. Otro anuncio informal, entonces, mira que bien estamos retro, Ramón Evio, estamos retro aquí hoy. Pues hay algo de eso, detrás de cada escritor, que era lo que decía la segunda esposa de Vargas Llosa, es que detrás de tu premio estoy yo, pero no vamos a entrar en eso ahí. Pero es interesante ese sentido de alguien que, ¿cuántos años de casado llevan? 49. Después de casi 50, casi mitad de siglo, pues alguien que cumple una función muy interesante en tu literatura. Eso por un lado. Segundo es el ejercicio de lo que acabas de decir. Y es interesante, me fui en un viaje, tú hasta las 2 de la mañana con tu esposa, con la cual llevas 49 años, tomando nota de ella, entrevistándola, y el sentido de la pertinencia de ese escrito. Casi siempre es abril. Pero te tengo que decir algo, no sé si sabes que abril es uno de los meses más importantes del año por algo muy extraño. Los grandes eventos de la humanidad, por lo menos la caribeña, han pasado en abril. La Revolución Cubana, la Revolución Dominicana, la canción de Silvio, que es de abril, también se llama así. Y es un mes muy bonito, yo lo celebro mucho. Es también técnicamente el inicio de lo que sería una primavera. Sí. Y es un mes de comienzo, así que para mí abril es eso, que se llame casi siempre en abril, sin saber la historia, me pareció lindísimo ese título. No conozco ese trabajo, no lo he leído, pero he leído otras de tus obras, pero creo que lo que nos acabas de decir valdría la pena darle una atención. Sobre todo, que no sé cómo estructuraste personajes, si algunos ahí, y sería muy interesante ver cuál es la voz que habla. Porque Fíjate, es curioso, Daniel, ese libro está escrito desde dos puntos de vista. Está escrito en primera persona, la parte del protagonista varón, y está escrito en segunda persona para la protagonista mujer. No está escrito en tercera persona. O sea, el protagonista varón habla en primera persona y yo utilizo la letra cursiva, para no despistar al lector, mientras que en segunda persona, que se refiere a ella, está escrito en letras redondas. bien, eso lo vas a tener que explicar porque es bien complicado eso y muchos autores locales y internacionales plantean lo de escribir en segunda voz, que no es común. Así que nos lo vas a explicar después que yo vuelva a darle las gracias a la gente que nos apoya. Gracias a Wilber López Moreno, abogado en casos de quiebra. Puede contactarlo al 787-390-0584. Visite su página Consejo de Quiebra en Facebook y también es escritor, escribe grandes cuentos que se publican precisamente en el Post Antillano. También le damos las gracias al libro Cuentos Tristes para Niños Grandes del escritor queridísimo amigo Emilio del Carril, que está disponible en Norberto González y en Amazon. El libro Mi cuerpo grita tu nombre de Mayra Lala González se encuentra disponible en Amazon y Tazas y Portadas en Hormiguero. A José Raúl Cepeda, parlamentarista certificado, queridísimo amigo,
con grandes programas radiales también que no podemos anunciar, según nos dice Ramón Edwin, al 787-406-1390. Si necesita un parlamentarista para su junta de condóminos, busca a José Raúl Cepeda. Y finalmente el libro Bajo la sombra de Milán Ilan de Mayra Lala González, que también se encuentra disponible en Amazon, y tazas y portadas en hormiguero. Pues explícanos eso de la segunda voz, porque no se entiende tan fácil, no es un género muy común, más común el de la tercera persona, pero conozco varias, incluyendo a Mayrín Cruz Bernal, que me lo ha planteado, que ha escrito en ese género, y sería chévere que la gente entendiera. Eso es técnica de literatura ahora. Sí. Para empezar, pues yo infringí una de las cosas que Emilio del Carril enseña en sus talleres, que es que no se deben mezclar los puntos de vista, ¿verdad? Pues aquí yo mezclé primera persona y segunda persona. La primera persona es cuando el narrador dice, te estuve esperando para ir al cine y nunca apareciste. La segunda persona sería, lo estuviste esperando para ir al cine y nunca apareció. O vendrás por tu cuenta y no vendrás por tu cuenta y jamás pensarás en él. Es decir, la segunda persona es la que se refiere a él y al él o ella. La primera persona es el yo. La tercera persona es ustedes, ¿verdad? Perdón, ustedes no. La tercera persona es la que todos conocemos, que es cuando tú narras en la avenida Ponce de León, el número 1012, mataron a Antonia Martínez Lagares el 4 de marzo de 1970, un miembro de la fuerza de choque, y entonces tú cuentas como hacen los periodistas, eso es tercera persona. Así que la combinación, ¿por, ¿por qué segunda persona, Daniel? Porque es un punto de vista que a mí me gusta. Según a gente que le gusta el amarillo, pues a mí me gusta la segunda persona para escribir. Y no es la única vez que lo he hecho. De hecho, yo ayudé. Que se dedica a escribir segunda persona, que se me escapa el nombre, pero Mayrín me había contado. Bueno, Carlos Fuentes escribió Aura, su novela en segunda persona. Y ahí sí, o sea, vamos a decir así, que es un punto de vista poco utilizado, pero no es infrecuente. Es menos utilizado que la tercera persona, que es la más utilizada, ni tan utilizada como la primera persona, que es muy utilizada. Y ambos puntos de vista pues tienen sus limitaciones. La tercera persona omnisciente pues se puede darle el lujo de saber todo lo que pasa, incluyendo todo lo que los personajes piensan. Mientras que en primera persona lo más que tú puedes hacer es contar lo tuyo y lo que estás observando, pero tú no puedes entrar en la mente, en la cabeza de los otros personajes. Esa es una gran limitación. La segunda persona se parece mucho a la tercera persona en eso, que solamente se puede entrar limitadamente, ¿verdad?, a lo que piensan las otras personas. Bien, es técnica de literatura, pero es lo que hace también interesante la redacción, escribir. Yo parto de la premisa para cualquier lector. No tengo que pensar, no, tienes que ser sofisticado para entenderme. Y aunque cualquier lector o lectora puede decir, no la vi, Sí, pero me sedujo. Eso sí. es lo más importante. Me gustó lo que estaba leyendo. Y después vendrán los críticos y analizarán esto y lo otro, pero lo importante es exponer a la gente, a todos los distintos niveles de lectores, a vivirse la experiencia, y que después, si viene un trabajo más sesudo, que alguien entonces interprete lo que se estaba haciendo. Déjame decirte algo, Daniel, antes de que, ¿verdad?, nos vayamos. Yo tengo, si alguna persona interesa conocer un poco más sobre mi obra, yo tengo una página que es www.iransanchezmartinez.com. Allí hay una sinopsis de cada uno de mis libros, y que también está mi email, que mi dirección electrónica, que me pueden escribir también aquellos que estén interesados en comunicarse conmigo. Y entonces, en cuanto a este libro que está aquí en casa, en Librería Norberto González, está en Casa Norberto, lo tiene Javier Ortiz en el Viejo San Juan, en el Laberinto, y
Lo tiene también Tamara Yantín en la librería El Candil de Ponce. Libro787.com para el que no quiera salir de la casa. Y también en Amazon, que es otra plataforma, que fue la primera plataforma que lo sacó, donde también se puede leer digitalmente. El que ya no lea papel y no le guste manejar papel y solamente maneja el tablet, pues en Kindle de Amazon también lo consiguen allí a mitad de precio. El Kindle es más barato. Pero estábamos en Justicia para Hacerlo y llegó el historiador oficial, Aida Mendoza Rivera, venga a saludarnos. Sí, ay Dios mío, no quiere saludarnos. ¿Cómo usted está? Hola, hola, hola. ¿Cómo usted está? Dígale a la gente que nos escucha. Estamos aquí con un libro que hay que llevar para la Casa del Libro en Calley y hay dos cuerpos en la nevera y otros crímenes del escritor y amigo Irán Sánchez y estamos aquí. ¿Cómo usted está? Estoy porque me invitó uno de las radiodiesas de Cultura 7 a tomar café, así que vengo a tomar café. Ay, qué bien, para que usted vea la historia oficial del municipio de Calley y también del programa Cultura 7D, del Post Antillano y Radio Raíces. Antes de irnos, quería leer, que nos faltan unos minutitos, solo el primer párrafo de Justicia para Anselmo para que cerremos con ese. Salim Bouyadir llegó del Líbano a fines del siglo XIX y se estableció en el litoral de Cabo Rojo, donde a costa de un sudor inagotable vertido en los suelos secanos de los fundos fue paulatinamente adquiriendo terrenos casi baldíos para cultivarlos. Llegó un punto en que necesitó de mano de obra agrícola, contrató a presbiterio y a muchos otros del entorno para que trabajaran como peones. Y los peones se instalaron en las casuchas que Salim les mandó a construir en las fincas para que vivieran como arrimados por gracia suya. Por eso los peones no eran dueños de la tierra ni de las casas, pero al menos tenían un techo donde guarecerse ellos y sus familias. Y ese cuento, con ese cerramos, si lo quiere explicar brevemente. Ese es uno de los dos casos civiles a los que hice referencia, porque los casos civiles también tenían, ¿verdad?, su drama. Y ese es un señor que lo demandaron en mi sala. Una empresa multimillonaria de aquella área de Mayagüez para que se fuera de la casita que él tenía en medio de la finca que ellos pensaban desarrollar, hacer un desarrollo, un proyecto grande y les estorbaba la casita en el medio. Así que ellos quisieron sacarlo diciendo que ese terreno donde estaba la casita les pertenecía a ellos, pero le pagaban la casita para que él la hiciera en algún otro sitio. Y entonces el señor dijo, no, es que ese terreno me lo dio a mí este señor, el libanés, para que yo viviera allí y fuera mío. Y como es mío, yo no me voy de ahí porque yo no quiero venderlo. Y entonces lo demandaron para sacarlo de allí. Y ese fue el caso. Cómo se dio ese caso, los testigos que trajeron, qué tuvo que hacer ¿verdad?, el abogado de él, qué hicieron los abogados de los demandantes, que era un bufete prestigioso de aquí de San Juan, para sacar al pobre viejo de allí, y finalmente cómo se resolvió el caso. Pues pueblo de Puerto Rico, escritores, escritoras, autores, autoras, lectores, lectoras, gente de las escuelas de las universidades. Aquí tenemos a un escritor nacional que escribió Hay dos cuerpos en la nevera y otros crímenes, su más reciente obra. Irán Sánchez Martínez se encuentra disponible en Puerto Rico, también en el exterior por vía de plataformas, pero en Puerto Rico en nuestras librerías principales, Norberto, Casa Norberto, Laberinto y El Candil. Es un buen regalo de las Navidades porque si a usted le gustan los medios macabros y los fuegos artificiales de este país, hay que leerlo. Sobre todo una buena pluma que ya tiene una obra consagrada y reconocida para todos y todas nosotras. Nuevamente, gracias a el Pozo Antillano, a Adrián Ciaga Pérez y a Alejandra Ortiz Arraiz en la producción general, a Robertito y Víctor Rivera en los controles en Radio Raíces y a Ramón Edwin Colón Prats por su coproducción de este evento. A nombre nuestro, a nombre mío, personal, Daniel Nina, felicidades a todas y a todos y a leer literatura puertorriqueña en estas Navidades. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde en Cultura 7D. Hasta entonces.